Muy buenas noches, bienvenidos a UACM La Mirada y la Palabra, Rompeviento Televisión por Internet. Hoy, jueves 11 de julio, vamos a hablar sobre fenómenos migratorios y fronterizos. No se vayan, se va a poner muy bueno este programa. Les agradecemos quedarse aquí con nosotros, con nosotras, en UACM La Mirada y la Palabra, en Rompeviento Televisión por Internet. Esta noche tenemos el tema fenómenos migratorios y fronterizos. Me complace muchísimo presentarles a Axela Romero Cárdenas. Buenas noches, Axela. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en este programa universitario. Buenas noches a las personas que nos observan. Axela es feminista. Ella estudió en la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Xochimilco. También es integrante de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, también igualmente integrante del colectivo Plan Nacional de Desarrollo Migración, y participa en la línea Feminismos y otros movimientos sociales de la organización Salud Integral para la Mujer, CIPAM. Gracias, Axela. Gracias. Está también con nosotros Roxana Rodríguez Ortiz. Ella es profesora investigadora de la UACM, de la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas, doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en frontera México-Estados Unidos, desde la perspectiva de estudios culturales y literatura fronteriza. Además, Roxana Rodríguez es fundadora y coordinadora del grupo de investigación Estudios Fronterizos.org y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sí. Buenas noches, Roxana, bienvenida. Bienvenida. Gracias por la invitación. Hoy decidimos dedicar el tema del programa a la migración frontera. Hay, bueno, pues todo un debate desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil sobre algunos conceptos, por ejemplo, zonas fronterizas, espacios de contacto, en fin. Me gustaría, Roxana, que nos pudieras hablar de estos conceptos, qué es lo que estamos entendiendo cuando hablamos de estudios fronterizos, zonas de contacto, para quienes no estamos familiarizados con el tema. A mí ahora me queda más claro la diferencia desde que estoy trabajando con este grupo, con el colectivo PND, porque el énfasis se hace siempre en la migración y no en las fronteras. O sea, se piensa que la frontera es el pretexto para la migración, y en realidad las fronteras tienen como mucha más vida y tienen como mucha más influencia en las zonas donde se vive la frontera, o estas zonas de contacto o estas zonas de convivencia. Por ejemplo, Tijuana, San Diego, o Ciudad Juárez, El Paso. Son zonas que son completamente diferentes a lo que se puede ver en la Ciudad de México o lo que se puede ver en Guanajuato, Zacatecas. Lo mismo pasa con Chiapas, Guatemala. O sea, las zonas fronterizas impactan directamente en un cambio social que muchas veces va en avanzada de lo que puede estar sucediendo en el centro de México. Por ejemplo, la instalación de las maquiladoras. Las maquiladoras empiezan en los años 60, se van en los años 70, las últimas décadas del siglo pasado, y ahora las maquiladoras ya no están ahí, pero han ido bajando al resto del país, Puebla, Hidalgo, e incluso ya están en Centroamérica.
Entonces, desde mi perspectiva es bien importante no vincular solo la migración con los estudios fronterizos, porque los estudios fronterizos aluden a cuestiones de cultura, de identidad, de transformación de modelos de sociedad, de políticas públicas particulares. Okay. Yo quisiera agregar. Sí, claro. La noción de frontera crea unas realidades nuevas, ¿no? Y unas problemáticas y unas oportunidades nuevas. Entonces, cuando hablamos de fronteras visto desde la sociedad civil, se nos presentan problemas novedosos que antes no concebíamos a partir de esta referencia. Por ejemplo, familias transfronterizas, ¿no? ¿Qué sucede cuando la familia está regada en varios países, ¿no? ¿Qué vivencias, qué símbolos, cómo se intercambian los símbolos culturales, cómo se intercambian los recursos, los afectos, las relaciones, ¿no? ¿Cómo avanzamos a la comprensión de que el trabajo ya no puede vincularse necesariamente, o no solamente se vincula con un territorio en particular? Cuando estamos en cadenas globales de producción, cuando la gente se tiene que mover, cuando las materias primas vienen de un lugar a otro, en fin, ¿no? Y sobre todo, cómo vemos a las personas moviéndose a través de las fronteras, ¿no? Y generando problemáticas que toman énfasis y énfasis de crisis humanitaria en estos momentos en México, y finalmente cómo la sociedad civil exigimos a los estados que respondan a esta nueva realidad, cuando los estados están conformados desde una idea de nación, ¿no? Así es. Y una idea de ciudadanía vinculado a los derechos políticos de los ciudadanos de una nación. ¿Qué pasa con las nacionalidades transfronterizas, ¿no? Digamos, son toda esta serie de problemas los que ahora nos ocupan en una instancia de coordinación, donde además me agrada mucho decir que estamos junto a la academia pensando en la acción política. Así es. Axela, Roxana, hace un momento platicábamos la migración vista como un fenómeno de esta movilidad humana como un derecho, y que además tú comentabas, Axela, que tiene que verse, tiene que problematizarse. No se puede quedar nada más como un concepto, pues. ¿A qué te refieres, a qué te referías, pues, en este sentido de problematizar el fenómeno migratorio? Me refería al hecho de que cuando las personas escuchamos la palabra migración, habitualmente pensamos en una persona mexicana que se va a Estados Unidos. Pero la globalización del fenómeno, digamos, cifras de la OIM nos dicen que hay 40 millones de personas moviéndose alrededor del mundo todo el tiempo, nos crean nuevas formas, nuevas problemáticas, nuevos enfoques desde donde trabajar. Hablamos de migración cuando hablamos de las comunidades donde salen estos migrantes. ¿Por qué salen las personas, ¿no? Hay una problemática que subyace, pero también hay necesidad de encontrar oportunidades, y de ahí que sea pertinente hablar del derecho a migrar, ¿no? Del derecho a encontrar mejores oportunidades económicas, de estudios, de todo, ¿no? Para hacer la vida y encontrar la felicidad. Cuando hablamos de migración, hablamos de poblaciones que se están moviendo a través de fronteras, pero también dentro del país, ¿no? Hablamos de grupos distintos que están migrando. No es lo mismo cuando migran grupos indígenas que ni siquiera hablan español, ¿no? Hay muchas comunidades que su segunda lengua en México es el inglés, por ejemplo, en Michoacán. En Oaxaca también. En Oaxaca también. Cuando hablamos de migración, hablamos de los problemas de desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa con las remesas? Nosotras sabemos, bueno, todo el mundo más o menos sabe, que las remesas son el segundo fuente de ingresos de este país, ¿no? Entonces hablamos de remesas, hablamos de poblaciones en lugares de destino, y no solo es Estados Unidos, México es actualmente un país de destino importante de migración. Entonces, cuando digo problematizar, es lograr ver, por ejemplo, estas situaciones y la condición en que las diferentes personas, con sus diferencias sociales, se inscriben en estas problemáticas. Roxana, en el espacio académico tenemos una fecha que es 1979, como la del primer simposio sobre estudios fronterizos,
que se realizó en Monterrey. Y durante los años 70 y 80 comienzan a estabilizarse, tener importancia en los espacios de discusión. Estos estudios, tenemos la creación del Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur, la Autónoma de Baja California también empieza con líneas de investigación muy claras. De repente encontramos que en la UASM, en un proyecto que tiene pocos años, 11 años, aparece este grupo de trabajo. ¿Qué es lo que les llevó a crear este grupo de trabajo? ¿Cómo surge la idea, Roxana? Es una inquietud personal meramente porque finalmente me dedico a estudiar la frontera. Yo siempre lo he dicho, yo no soy migrantóloga ni he trabajado la migración. A mí lo que me interesa es la frontera como un fenómeno de contacto donde se dan varios ejercicios, incluso artísticos. Ustedes han de haber escuchado Nortec, ¿no? Que es este grupo donde mezcla diferentes, el corrido con el tecno y que hacen como una combinación de sonidos que pueden ser estridentes para algunos, para otros oír de repente el trombón ahí atrás o ¿no? ciertos instrumentos que son muy particulares del corrido mexicano. Pues es súper llamativo también como en diseño, como en multimedia. Entonces, lo que genera la frontera es una mezcla cultural. Yo no lo llamaría hibridación porque así lo ha llamado Canclini, por ejemplo. Para mí no es una hibridación porque es algo mucho más profundo que tiene que ver con la construcción subjetiva incluso del imaginario colectivo. Entonces, yo me dedico a estudiar la frontera y las zonas de convivencia específicamente tomando en consideración la religión, la lengua y que sean fronteras geopolíticas que han cambiado históricamente, como es la frontera México-Estados Unidos, donde en 1838 se hace esta compra o venta de cierto territorio, que es casi la mayor parte del territorio de Estados Unidos, que tiene que ver con California, Nuevo México, Arizona, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un rompimiento en el país, hay un desmembramiento del país de México y de repente quedan comunidades mexicanas en Estados Unidos, comunidades que hablan español. Entonces, no es producto de la migración, es producto de una ruptura histórica particular. Por eso yo me dedico a las fronteras. Claro, después viene el fenómeno migratorio y se estudia con más detenimiento. Y a mí me sorprende, por ejemplo, estuve hace 2 meses en Tijuana y estaba con José Manuel Valenzuela, que es director del Departamento de Estudios Culturales del COLEF, y entonces le estaba presentando un proyecto de investigación y vio Centro de Estudios Fronterizos y me dice, el COLEF, el primer nombre del COLEF fue Centro de Estudios Fronterizos. Después se lo cambiamos al Colegio de la Frontera Norte por otras cuestiones que tienen que ver ya más con una cosa práctica, ¿no? Entonces a mí en realidad me sorprende que haya sido tan tarde. O sea, si estamos hablando que el Tratado de Guadalupe Hidalgo se firma en 1838, me sorprende que en el 79, finales se dé el primer encuentro de estudios fronterizos. Después de ahí ya se arrancan, no solo en México, sino Europa tiene tradición, en Europa se llama Borderland Studies. Entonces, hay tradición de hacer estos estudios fronterizos. En México nos tardamos, como nos tardamos en muchas cosas, ¿no? Así es. Vamos a continuar con este tema, estudios sobre frontera y fenómenos migratorios desde el espacio universitario y desde otros espacios. Regresamos aquí en UASM, La Mirada y la Palabra, no se vayan. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao la mattina. Podczas poniedziałek. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao la mattina. Mi son svegliato e ho trovato partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
se io voglio, da partigiano, tu mi devi seppellir. Rascia Lucia, Rustizzi ne vada, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e alla siete, guido Adrianam, garibaldischi partisan, ist dort fascista, Carazzasadi, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 i pizza, со мною рядом, мои друзья из разных стран. Нам будет трудно, я это знаю. О, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 за свободу родного края мы будем драться до конца. И за свободу родного края мы будем драться до конца. Час! Continuamos, esto es UACM, La Mirada y la Palabra, Rompeviento, Televisión por Internet. Estamos hablando sobre fenómenos migratorios y fronterizos. Axela, ustedes se articulan con el grupo de investigación de estudios fronterizos de la UACM a partir de un proyecto muy concreto en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo. Y esto es interesante porque estamos hablando de que academia y sociedad civil están preocupados por lo que implica un plan nacional de desarrollo al inicio de un sexenio. ¿Pudieras comentarnos de qué va este colectivo, qué es lo que hacen en colectivo PND Migración? A ver, en principio yo quiero decir que la sociedad civil sí tiene una misión, y la misión es mejorar el control del gobierno, ¿no? El gobierno se supone que son un conjunto de personas que son nuestros empleados y que emplean los fondos que salen de nuestros impuestos, ¿no?, para resolver nuestros problemas. De ahí que la sociedad civil se posicione con una demanda de exigencia, de que la acción gubernamental sea cada vez más guiada por la racionalidad y por la eficiencia. Entonces, las organizaciones civiles que estamos en esta línea de trabajo necesitamos encontrar articulaciones con quienes producen conocimiento y con quienes tienen capacidad de formular propuestas de manera técnica. El colectivo PND está integrado por casi 100 organizaciones y redes transnacionales que trabajan en cantidad de temas, desde temas de identidad, desde los niños que están viajando solos, desde violencia sexual a las mujeres en tránsito, desde reforma migratoria en Estados Unidos, desde el 3x1, en fin, es un abanico grande. Sin embargo, el trabajo temático, el trabajo de atención a población no les permite, y no es su naturaleza, pues conformar productos técnicos capaces de integrarse a la política pública. Entonces, en este camino sí tiene mucho sentido la actividad junto con la academia, ¿no? Y no quiero decir sentido de manera superficial, o sea, siempre ha tenido sentido, pero aquí tiene un sentido práctico, ¿no? Entonces, al acercarnos a la academia, al acercarnos hacia otras organizaciones ciudadanas que producen estos insumos, se da una articulación que realmente nos permite un grado de incidencia muy fuerte y que combina la presión política y la propuesta técnica. De hecho, el ejercicio que hicimos de septiembre del año pasado y que culminó en abril de este año, en mayo, pues cuando se publica el diario oficial, cuando se publica en el diario oficial el Plan Nacional de Desarrollo, es muy favorable. O sea, encontramos literalmente una línea estratégica del plan prácticamente redactada por este colectivo. Logramos meter conceptos claves que antes no se habían logrado meter, aun cuando estaban en tratados internacionales. Y es producto de esta actividad conjunta, ¿no? Presión política, o sea, hacerle mano de puerco, ¿no?, donde se necesita, y una propuesta técnica impecable que entró como calcetín, ¿no?, y que no tenía manera
de moverse cuando había sustento jurídico, sustento técnico, sustento de conocimiento sobre el diagnóstico y sobre buenas prácticas. Así es. Roxana, desde la investigación académica, y aquí quisiera referir un poco más a la investigación universitaria, ¿cuáles son las líneas de investigación que se están siguiendo más, pues, en términos generales? Es que, como dice Axela, el fenómeno de la migración nos rebasa, o sea, rebasa a la sociedad civil, rebasa a gobierno, rebasa a la academia. Entonces, puntear algunos temas o problemáticas dejaría fuera N otras problemáticas. Entonces, yo creo que se tiene que pensar en una perspectiva mucho más incluyente, no solo en cuestión de si es hombre, si es mujer, si es niño, si es anciano, si es indígena, si es, ¿no?, sino pensar en otras áreas. Entonces ahora hicimos un ejercicio y la propuesta es salud, es bien importante trabajar con salud. Educación es básico, educación en el sentido de educar a la comunidad de cómo se tiene que tratar a ese otro sujeto, persona migrante, que no es un criminal, sino que es una persona que cruza un país, ya sea por motivos económicos, motivos personales, perseguir un sueño, o sea, cómo tenemos que tratar a esa persona, porque no nos viene ni a robar, ni a quitar el trabajo, ni es un drogadicto, ni es un alcohólico. Y por otro lado es regresar a nuestras comunidades de base y decirle a los niños, oye, no, la migración no es la panacea tampoco, pero también para eso se tiene que trabajar desde el gobierno, vamos a echar a andar el campo, o sea, ¿qué pasa con el campo en México? ¿Por qué estamos importando tantos alimentos, no? Entonces, salud, educación, derechos humanos, la movilidad es un derecho, tenemos que defender ese derecho, porque, a ver, si tienes dinero y tienes una visa, pues sí, agarras un avión y te vas a Europa, a Estados Unidos, a Timbuktu, a donde quieras, pero si no tienes dinero y no tienes visa, ¿eres un criminal? No, o sea, no puedes seguir ese trato. Entonces, hay como varios temas, obviamente se tiene que trabajar migración interna, migración externa, frontera sur, qué es lo que está pasando en la frontera sur, que es bien importante lo que está sucediendo con los centroamericanos ahí. Nos cuentan las mujeres que vienen de Honduras, de El Salvador, de entrada ya vienen con anticonceptivos, porque saben que las van a violar, ¿no? Entonces ya la mujer ya sabe, pero claro, eso también genera otra conciencia, o sea, ya la mujer ya sabe a lo que se tiene que cuidar y lo que implica el cuerpo de ser mujer. Un cuerpo vulnerable, un cuerpo que es violentado, un cuerpo que es explotado. Entonces, de ahí nos podemos seguir a una gran cantidad de temáticas. Y obviamente, pues frontera norte, ¿qué pasa en la frontera México-Estados Unidos? ¿Qué pasa con la militarización de la frontera? ¿Qué pasa con los derechos? Y luego caemos en estos clichés como decir, no, es que en Estados Unidos tratan muy mal a los mexicanos. Sí, y en México, ¿qué hacemos con los centroamericanos? ¿No? Entonces, justo evitar caer en clichés, y lo que yo desde lo que estoy haciendo ahora, desde la filosofía de la cultura, es reconozcamos a ese otro, porque en México no estamos acostumbrados al otro. El otro es el pobre, el otro es el indígena, pero no, hay muchos otros, sabemos, o el otro, pues, ¿quién es ese otro? Reconozcamos a ese otro con sus derechos, con todo lo que es ese otro, o esa otra, ¿no? Axela, en CIPAM sé que trabajan mujer, migración, violencia. ¿Nos podrías hablar un poco sobre estas intervenciones que realizan, estos procesos? Bueno, CIPAM es una de las casi 100 organizaciones que conforman el colectivo. Mi organización tiene 25 años trabajando derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y yo personalmente 20 años trabajando VIH y mujer. A partir de hace 10 años empezamos a notar lo que la academia ya decía, pero nosotras no habíamos escuchado en el trabajo de base, ¿no? Y es que las mujeres estaban siendo infectadas por sus parejas, ¿no? Por sus parejas en contextos migratorios. Entonces empezamos a tratar el tema migratorio, digamos, la parte migratoria de esta problemática, y poco a poco nos involucramos con la misión de contribuir a que el fenómeno de la migración pudiera verse desde la perspectiva de género, que quiere decir que hay que observar a hombres y mujeres en interacciones
y desentrañar cuáles son las relaciones de poder que colocan a las mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que hacen que cualquier fenómeno no sea vivido de igual manera si se es hombre o si se es mujer. O sea, por supuesto que a todos los migrantes les va de la fregada, digamos, los migrantes indocumentados, ¿verdad?, que están viajando a través de México. Pero a las mujeres se enfrentan no solamente la violencia que enfrentan los hombres, sino además otro tipo de violencias. Y no solamente en términos de violencia sexual, que este es el más evidente. Por ejemplo, nosotras sabemos que hay construcciones simbólicas sobre el hombre migrante que se va y es un héroe del pueblo, ¿no? Pero la mujer migrante que se va es la que abandona a los hijos, la culpable de la drogadicción y del crecimiento de las bandas delincuenciales en las comunidades, ¿no? O sea, desde este lugar, cómo se califica a los hombres y a las mujeres y las implicaciones que eso tiene en las redes de apoyo que encuentran las personas en el tránsito. Entonces, esa es la misión de CIPAM dentro de este colectivo, contribuir a construir este nivel de análisis en todas las problemáticas sociales. Yo termino diciéndoles que hemos estado sentadas en mesas con las autoridades y siempre nos dicen, bueno, y el último capítulo, el capítulo de mujeres, y todo el tiempo diciéndoles, somos el 50% de la población del mundo, ¿no? Estamos en todas las problemáticas, debería tratarse en problemas laborales, en problemas de salud, en problemas de identidad, en problemas de detención. Esa es como la misión de CIPAM. Muchas gracias. Vamos a hacer un segundo corte, si les parece bien, y regresaremos aquí en UACM, La Mirada de la Palabra, en un momento.
Continuamos con Axela y Roxana en UACM La Mirada y la Palabra, hablando sobre fenómenos migratorios y fronterizos. Vamos a observar un tema muy comentado, que es el de el tránsito de los centroamericanos a través de este tren que le llaman La Bestia. Vamos a ver este reportaje de Telesur. En la terminal del ferrocarril de Arriaga, Chiapas, México, cada día cientos de migrantes centroamericanos o suramericanos abordan inseguros y peligrosos trenes de carga. Su fin es continuar rutas clandestinas e inhóspitas para llegar a los Estados Unidos de América con el sueño de lograr ingresos económicos que carecen en sus países de origen. Es hora de preparar la partida. Los migrantes centroamericanos, como pueden, abordan el tren conocido como La Bestia. Para nosotros viajar a Estados Unidos porque nuestro país está muy pobremente, nuestro país, y no podemos sobrevivir allá con toda la familia que tiene uno, entonces hay que salir y a veces esperar el tren aquí hasta 15 días, hasta que sale, y viajamos así hasta sin dinero, a veces salen asaltantes en el camino y todo eso. Ya entrada la noche, personas de todas las edades y notoriamente de bajos recursos económicos se sientan en los techos carcomidos por las lluvias. Son familias que perdieron la esperanza de cambiar sus condiciones de vida en sus países de origen. Muchas de ellas sobreviven apenas con $1 diario. Pues nuestro país está muy pobre, luchamos por la vida y también la inmigración nos quiere agarrar, pero nosotros no somos ladrones, no somos nada, pero deberían agarrar, son los ladrones, narcotraficantes, pero nosotros luchamos en la vida. Entre los vagones, otros migrantes, como pueden, toman algún sitio para asegurarse. La persistencia los anima a seguir adelante. La importancia es reponer energías, prepararse para un viaje largo de más de 12 horas, en un vagón que se tambalea, sobre todo cuando entra al istmo de Tehuantepec, que golpea muy fuerte el viento. Tiene que ir muy descansado para evitar dormirse y caer y sufrir amputaciones o muerte. Los migrantes parten. La noche, antes aliada de ellos, se convierte en su enemiga. Ricardo Martínez, Telesur, Arriaga, Chiapas, México. Así es, vemos en este video una vez más parte de lo que nos comentaba aquí Axela, esta continuada violación a los derechos humanos, ¿no? Sistemática violación a los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas principalmente, y bueno, en Estados Unidos pues por sus propias autoridades, ¿no? Roxana, ustedes, el trabajo que están haciendo en la UACM, ¿cómo están manejando, tratando este asunto de la violación a los derechos humanos y específicamente, por ejemplo, de las mujeres en el campo de la salud, de la salud sexual y reproductiva y demás? Afortunadamente ahí en la UACM pues hay varias colegas que han aportado al trabajo, como Mariana Berlanga, que tiene este colectivo junto con otras colegas, Yolanda, Samantha, ¿no? Que están trabajando, incluso la misma Francesca, Karina, o sea, hay colegas que trabajan el tema de la violencia, sí, desde el feminismo fuerte. Entonces ahí justo hace falta más vinculación entre intereses académicos dentro de los mismos que estamos ahí, porque justo parecemos como icebergs, ¿no? Ahí tú haces esto, yo hago esto, y si nos caemos bien trabajamos juntos, y si no nos caemos bien, pues ni te pelo, ni te invito a mis investigaciones. Entonces un poco lo que hemos tratado en el grupo es de integrar a toda esta gente, porque es gente valiosa y es gente que justo con el trabajo que hace, con el reconocimiento que tiene, con la experiencia, es gente valiosa que aporta sustancialmente al trabajo de la migración y de las fronteras. A lo mejor no es su tema en particular, pero sí, se puede vincular y se puede. Entonces, tratamos como de ir jalando por ahí los hilos y de ir incorporando gente. No es necesariamente, el grupo de investigación no es un grupo de adscripción como se maneja en la UACM normalmente. O estás adscrito a una academia o estás adscrito, sí, a otra academia y no te puedes mover. No, eso justo es lo que no queremos, porque eso es lo que justo genera en las academias, o en especial en la UACM, son cotos de poder. Y creemos que
Si estamos hablando tema migración y frontera, que es movilidad, justo lo que no se puede evitar es el centralismo, ni los cotos de poder. Entonces, estamos ahí tirando por aquí y por acá, y justo nos encontramos con el trabajo de este colectivo que para mí ha resultado súper interesante porque yo soy teórica. Y mi investigación de campo es observación participante porque tengo corazón de pollo, entonces de repente ver, ahora que estuvimos en Huehuetoca, ver a esta chica migrante de 21 años con el miedo en los ojos, o sea, así el corazón se me hacía chiquito. Entonces yo siempre dije, no, yo desde la teoría, pero claro, desde la teoría, pues baja la teoría a la realidad, hay un tramo. Entonces, ahora que estoy trabajando con este colectivo y que estamos trabajando como más de la mano y que son mayoritariamente organizaciones civiles o las diócesis o gente que trabaja con los migrantes, que llegan los albergues, sí, la academia tiene que bajarse del pedestal, o sea, tiene que bajar y tiene que convivir con la gente y decir, bueno, entonces, ¿en qué puedo apoyar más que en dar cifras? No sé cuántos muertos, no sé cuántos migrantes, no sé cuántos millones de dólares, no sé. Sí, está muy bien para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero para tu sociedad, para tu país, ¿no? Entonces es bien interesante y creo que los académicos sí tenemos que pensarnos eso y sí ser un poco incluso más humildes e ir a trabajar a las bases, ¿no? Donde están los fenómenos sociales particulares, que en este caso es la migración. Axela, durante el corte nos comentabas que esta relación entre academia y sociedad civil es mucho más interesante que un intercambio de datos, por ejemplo, y que tiene que ver con, como tú lo señalaste, esquemas de pensamiento. ¿De qué estamos hablando con esta parte, Axela? Bueno, estamos hablando de que cuando se piensa en el trabajo en red, a veces se piensa en un trabajo centrado en la temática. Los grupos que trabajan temáticas similares producen mucho y aportan muchas cosas, pero sus vías de salida son leyes, reglamentos, ¿no? Cosas como específicas. Pero si estás pensando en transformar la política pública de un país, esto te exige formas de organización distintas. Particularmente el colectivo PND no tiene estructura, no tiene una agenda definida, sino solamente la voluntad de transformar la política y hacerla más cercana a unos principios y unos enfoques que nos parece que son los adecuados para atender la problemática de la migración, y que son seguridad humana, desarrollo sustentable, derechos humanos y perspectiva de género. Creemos que trabajar sobre estos enfoques tiene más sentido, porque esta combinación de enfoques realmente te plantea soluciones a los problemas estructurales que subyacen en el fenómeno migratorio, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado, por ejemplo, con Roxana, particularmente hablo con ella porque trabajamos codo a codo, día a día y a veces hasta demasiado, pero es no la cifra, sino un esquema de pensamiento que nos permitió articular problemáticas con enfoques, ¿no? Realmente a nosotros nos hubiera costado muchísimo trabajo, y ella, que es filósofa y además administradora y no sé qué más, bruja también ha de ser, no sé. Pero ayer presentábamos, por ejemplo, este resultado ante las autoridades de la UPM, ayer justamente, ¿no? Y estaban ellos con la boca abierta porque ellos tenían una rama de problemas, de 111 problemas, mal organizados en 15 problemas transversales, les llamaban ellos. Habían dejado fuera los enfoques y habían dejado fuera los ejes de trabajo del PND. Y sin embargo Roxana lo acomodó todo en un cuadrito y dice uno, bueno, un cuadrito, ¿para qué sirve un cuadrito? Bueno, es la base de organización de los foros de consulta, ¿no? A partir de los cuales la sociedad civil vamos a participar y podremos hablar desde nuestra problemática, pero en el sentido de los enfoques que queremos, ¿no? Y entonces ya no hay problemas con la agenda, fíjense, o sea, esta cosa tan sencilla nos libera de un problema que en las redes es cotidiano. ¿Cuál es el problema prioritario? No hay problemas prioritarios, todos son problemas que se tienen que atender, ¿no? Y tampoco hay gente que pueda hablar en representación, ¿no?, de otras gentes. Yo lo defiendo mucho, compañeros, el día que hablemos de violaciones sexuales a mujeres trans en el tránsito, hay que llamar a las mujeres trans, claro, ¿no?, a los colectivos que trabajan con ellas,
No puede ser que compañeros que trabajan otra problemática las vayan a representar, como tampoco es posible que yo represente a otra gente que tiene, digamos, un acumulado de experiencia y de conocimiento bárbaro, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo de cómo un esquema de pensamiento complejo, creativo, ¿no?, soluciona un montón de problemas en la práctica, ¿no?, para el trabajo de coordinación y para el trabajo de incidencia. Así es. Axela, cuando ustedes que trabajan, vamos, directamente con las mujeres y con los hombres migrantes, ¿cuáles son las diferencias que encuentran entre las problemáticas que se viven directamente en la frontera con Centroamérica y la frontera con Estados Unidos? ¿O son problemáticas similares, idénticas? ¿Qué es lo que ocurre en términos generales? No, yo decía hace un segmento que siempre hay particularidades, pero yo quisiera decir lo que desde mi intuición es lo principal. Y lo principal es que las mujeres no están construidas como sujetas sociales, ¿no? O sea, nuevamente, los modelos de atención no están viendo a las mujeres, ¿no? Pero además no hay reacciones a la construcción de estos sujetos que pueden exigir sus derechos, ¿no?, defender sus derechos y posicionarse en otro lugar que no es el de víctima. Nosotras estamos muy preocupadas porque se vean a las mujeres migrantes en tránsito, pero porque se vean a las defensoras de derechos humanos que no son la directora del albergue, que no son el padre, ¿no? Y no quiero decir que no sean figuras importantes, son las que hacen la comida, son las que hacen la limpieza, las que construyen las redes de apoyo de abasto, las que reciben a migrantes en su casa. Todas esas que son defensoras de derechos humanos no están vistas, ¿no? Otras actoras nuevas son las madres de los desaparecidos. Y que ellas ni eran migrantes, pues, ¿no? Pero de repente están aquí mujeres que tienen que encontrar financiamiento, empezar a dialogar con autoridades policíacas en condiciones de total vulnerabilidad y desprotección. Entonces, a mí me parece que el problema principal es que la sociedad civil construya esas actoras sociales que son las únicas, desde el planteamiento de que nadie puede representarnos, ¿no?, quienes pueden encontrar salida a estos problemas. Roxana, en este contexto que está delineando Axela, ¿cómo tú leerías, por ejemplo, la reforma migratoria en Estados Unidos? ¿Qué repercusión tiene para migrantes y para distintos tipos de migrantes, sabiendo que hay particularidades? Bueno, antes me gustaría agregar un poco sobre este mismo tema, por ejemplo, el caso de las patronas. Estas mujeres que se organizaron, ¿no? Y que hay una película incluso que se llama, un documental que se llama El tren de las moscas, que yo recomiendo ampliamente a todo el público que lo vea, porque es como la visión positiva de la esperanza de la condición humana, no de la migración, sino de la condición humana, ¿no? Entonces yo sí recomiendo ¿El tren? El tren de las moscas, que vean la película y el trabajo que hacen las patronas en Veracruz, de que les nace alimentar a los migrantes y se ponen desde la mañana a hacer arroz, frijoles, agua, lo que tienen, y aventárselo a los migrantes que van en el tren, ¿no?, con una agilidad para lanzar, ¿no?, que mejor que los futbolistas, yo creo que de americano. Entonces, eso agregaría. Y ya de la reforma migratoria es otro tema completamente aparte, y yo sí encuentro que hay particularidades muy diferentes entre la migración centroamericana y la migración mexicana, y en cada punto, o sea, podríamos dividir el país en tres momentos: los que vienen de Centroamérica y tienen que pasar por la migración, por las zonas migratorias en Chiapas, los que tienen que pasar, por ejemplo, por Huehuetoca, y los que tienen que pasar ya, o sea, ya es como un maratón, ¿no? El más apto sobrevive, y el que logra llegar a Estados Unidos, o sea, si viene desde Centroamérica, ya la logró, porque ya pasó las peores pruebas que le pudieron haber puesto en este tránsito, que es como una carrera de largo aliento. Entonces, la reforma migratoria, hay tres cosas: la militarización,
el control de los trabajadores y lo que ellos llaman biometrics, que es todos tus datos de huellas, pupila, a todos los extranjeros, a todos los turistas, y por ahí van controlando todo. Entonces, cada una de estas tres cosas tiene sus particularidades que obviamente inciden fuertemente en todo el fenómeno migratorio. Vamos a continuar en el siguiente segmento, justo con este tema. Regresamos en un segundo, no se vayan, aquí a UACM, la mirada y la palabra. Entramos a la parte final de UACM, la mirada y la palabra. Estamos con Axela Romero y Roxana Rodríguez hablando sobre fenómenos migratorios y fronterizos. Comentabas, Roxana, en esta última parte sobre la reforma migratoria en Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene? Pues de entrada, implicación que va a haber 20,000 agentes más de los que ya hay, 700 millas de muro fronterizo en los 3,200 kilómetros que mide la frontera México-Estados Unidos, y un sistema que se llama E-Verify, que es para los empleadores que van a poder controlar si sus trabajadores tienen papeles o no tienen papeles. Y que además la reforma migratoria ya no va a pasar, ya se quedó ahí, porque pasó a la Cámara de Representantes, que es como nuestra Cámara de Diputados. La Cámara de Representantes de Estados Unidos es mayoritariamente republicana, y ellos tienen otra propuesta completamente diferente. Pero bueno, en el caso de que pasara, que casi todos los activistas en Estados Unidos dicen que ya no, la reforma implica un proceso de 13 años por lo menos para que el migrante sin papeles pueda tener una ciudadanía, más los 10 o 5 años que ya tienen viviendo en Estados Unidos. O sea, lo único que esta reforma trae consigo es un recrudecimiento del control de los migrantes sin papeles y un recrudecimiento de la frontera. Y yo ahí ya más lanzo dos preguntas al aire. ¿Quiénes van a hacer el trabajo que no hacen los estadounidenses? Como recoger las fresas, lavar los baños, lavar los trastes. Yo me pregunto, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Si no van a estar los mexicanos, no van a estar los centroamericanos, yo pregunto, ¿quién va a hacer ese trabajo? Así es. Axela, ¿qué reformas necesita hacer el Estado mexicano y los gobiernos, específicamente de los estados, para mejorar, para salvar esta situación de paso que tienen los migrantes, las condiciones infrahumanas a las que sometemos aquí a los migrantes? Mira,
Yo creo que en principio tendrían que los estados estar de acuerdo en que no se puede seguir viendo el problema o la situación de migración solamente en los marcos nacionales. Es un fenómeno global, regional, con características específicas en cada frontera. Entonces, también lo que está pasando en el marco regional es desalentador. Próximamente se va a realizar el diálogo de alto nivel en Estados Unidos sobre migración y desarrollo, y también activistas y funcionarios nos dicen está muy apretado, no va a haber, casi el único acuerdo va a ser organizar otro diálogo de alto nivel en algunos años, ¿no? Razones económicas, razones de grupos económicos que están muy favorecidos con estas decisiones de militarización, de seguritización de la frontera. Por supuesto que hay grupos que van a salir muy beneficiados, claro, ¿no? Incluso de las cárceles, ¿no? Sí, que es un las tema. Cárceles es todo Y un las tema armas. en Estados Unidos. Y que La explica industria por qué, armamentista también. y que explica por qué todos los días hay en Estados Unidos 36,000 personas en centros de detención, ¿no? Porque las redadas no han parado. Bueno, ese es como el ámbito regional donde la sociedad civil, la academia, todo mundo estamos tratando de avanzar en el enfoque central de gobernabilidad, ¿no? Donde también la sociedad civil y la academia tengan un lugar que no sea de monigotes, o sea, de que vamos y echamos habladas, pero en realidad los estados toman sus decisiones a puerta cerrada, ¿no? Pero en México está un proceso también muy interesante, que es el asunto de que cada sexenio cambia la administración, y la administración por mandato constitucional tiene que generar las herramientas de orientación de la política pública. El colectivo está de cabeza en este proceso, ya estuvo en el Plan Nacional de Desarrollo y ahora estamos organizándonos para participar en el Programa Especial de Migración, que logramos, fue uno de los logros de la incidencia en el periodo anterior. Avisar que va a haber un encuentro transnacional el 7, 8 y 9 de agosto, que quien se quiera sumar, que trabaje el tema o que le interese, se comunique al mail del colectivo, que es colectivo.pnd@gmail.com, y que esté esta vía de salida, ¿no? Yo también quiero decir que desde mi identidad feminista yo trabajo porque el feminismo también voltea a mirar el tema migratorio, porque el asunto de los problemas estructurales tiene que involucrarnos a todos, ¿no? Todos los movimientos, todas las personas, y avisar que el Encuentro Nacional Feminista va a ser el día 27, 28 y 29 de octubre en Guadalajara, Jalisco. También quien quiera anotarse. Vamos a ver muchas feministas tratando de hablar del problema migratorio y tratando de que las que hacemos militancia por deconstruir las relaciones de inequidad entre hombres y mujeres, también tenemos mucho que decir en el asunto migratorio. Ustedes han colocado un tema muy importante que es la violación a los derechos humanos de las y los migrantes en territorio mexicano. Tenemos distintas historias, algunas de ellas narradas en los propios albergues. Vamos a conocer lo que sucedió en la visita que hace un rector de una universidad, que es la UACM, doctor Enrique Dussel, al albergue de Huehuetoca. Y bueno, somos un comedor que está hecho por colectivos de la sociedad civil, estudiantes, profesores, y sobre todo estamos el colectivo Ustedes Somos Nosotros, que somos profesores de la UNAM. Y pues bueno, tenemos ya aquí trabajando un año. Antes estábamos aquí atrás, éramos albergue, pero tuvimos que cerrar por cuestiones de seguridad. Cerramos 2 meses y volvemos a abrir como comedor a partir de febrero. Soy Roxana Rodríguez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tenemos el grupo de investigación que se llama estudiosfronterizos.org, que es un grupo que surge en la UACM
donde habemos varios profesores, tenemos un programa de servicio social y de hecho el chavo que organiza es parte de ese, Sergio Carvajal es parte de ese grupo de investigación y es quien ha organizado toda la logística de esta entrega, de este acopio. Esta es la primera vez que la UACM como institución, como universidad, hace esta entrega formal de un acopio que se hace la campaña en la universidad. Antes, como ya dijo el doctor, hay profesores que hacen un esfuerzo como por su parte de venir o entregar cosas directamente al comedor, pero esta es la primera vez que la UACM como institución hace este trabajo colectivo. Bueno, el hecho de que la UACM esté inserta en los medios más populares y al mismo tiempo cree en sus estudiantes conciencia del servicio a la sociedad, pues venir aquí realmente es tocar una herida muy profunda que existe en este momento en México, porque nuestros pobres se arriesgan a entrar en el país del norte para tener una vida mejor y sabemos que son muchas veces maltratados y los envían de vuelta, pero diría yo que no es nada comparado con los que hacemos nosotros a los pobres que vienen del sur. Justamente estaba hablando con un hondureño y guatemaltecos y salvadoreños que pasan y es realmente una cosa increíble, ¿no? Vimos al rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctor Enrique Dussel, en la visita al albergue de Huehuetoca. No, pocos rectores o no hay rectores, Roxana, que hayan visitado albergues. No, ninguno. De hecho, los periodistas estaban sorprendidos. La periodista de La Jornada, si no mal me acuerdo, sí estaba sorprendida, como decir, oye, qué bueno que viene un rector, porque casi pues están varias instituciones en ese comedor. Una de ellas es la Ibero. Sí. Pero pues van los estudiantes o algunas veces van los profesores, pero un rector, entonces estaba sorprendida esta periodista de decir, qué bueno que el rector viene aquí como a hacer cierto tipo de presión también, porque se necesita ese tipo de presión desde la academia, ¿no? Decir, a ver, sí estamos comprometidos con la sociedad, y más en nuestra universidad, que es una universidad que surge también para un tipo de población particular, de una sociedad en la Ciudad de México, ¿no? Estamos cerrando ya el programa, pues bueno, agradecer que estuvieron aquí. Aleida parece a recordar estos encuentros. Sí, Axela, el segundo encuentro transnacional del colectivo Programa Nacional de Desarrollo va a ser el 7, 8 y 9 de agosto en la Ciudad de México. Así es. ¿En qué parte de la Ciudad de México? Todavía no tenemos. Todavía no hay lugar. Ajá. ¿Y el encuentro feminista? Va a ser en Guadalajara, Jalisco, el 27, 28 y 29 de octubre. Muy bien, pues muchas gracias. Ahí esperamos estar. Muchas gracias por su participación. No, gracias a ustedes. Roxana, Axela. Gracias a ustedes Gracias por este la espacio. invitación. Es bien importante para los hermanos y hermanas migrantes que cruzan por México. No, y más importante, considero de verdad el trabajo que están haciendo ustedes desde la academia, o nosotros, cada uno poniendo una parte, y este vínculo con las organizaciones civiles y las feministas, y bueno, es un trabajo que necesita toda la sociedad. Gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Les agradecemos muchísimo quedarse aquí con nosotros, con nosotras en UACM, La Mirada y la Palabra, en esta excelente televisora, Rompeviento Televisión por Internet. Quédese en Rompeviento. A continuación viene Lo que Rompeviento se llevó con Jesús Taylor y nos vemos la próxima semana.